con el auspicio de Vive desde el 4 de mayo las galas finales de las regiones Cantan, el primer estelar de canto hecho en regiones. Presentamos Arcatel Noticias. ¿Cómo están? Como cada domingo les saludamos en esta entrevista de Arcatel Noticias a través de los 22 canales asociados a Arcatel, la red de canales regionales de televisión abierta desde Antofagasta y hasta Punta Arenas. El saludo. Hoy día vamos a hablar de temas nacionales, temas que están en la agenda política, en la agenda nacional, temas locales también y específicamente del Maule Sur, porque estamos con el senador por el Maule Sur, senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, gracias por aceptar la invitación de Arcatel Noticias. Gracias, Carlos. Muy agradecido de esta invitación, de esta entrevista en estos medios de televisión que están en todo Chile. Muy agradecido. Efectivamente. Vamos a comenzar hablando de temas nacionales, en este caso, que también obviamente tocan a cada una de las comunidades en las que llegamos a través de la televisión. Y hablamos de la reforma binominal, por ejemplo, para comenzar, que tiene que ver mucho con efectivamente representatividad, con cómo se está intentando cambiar la forma de justamente representar a cada una de las zonas. Y en ese sentido, ya la UDI ha creado, por ejemplo, una comisión para evaluar, para analizar cuáles son los detalles, los puntos que trata esta reforma presentada por el gobierno. Se genera la mayor voz de disidencia, tal parece ser, respecto a este tema en la UDI en torno al binominal, en torno a varias tratativas hoy en día, pero dentro de eso, ¿hay claridad acerca de cuáles son las mayores debilidades, por ejemplo, de este proyecto? Bueno, nosotros efectivamente en la UDI hemos concordado en entrar al debate y presentar propuestas alternativas al proyecto del gobierno. El gobierno ha presentado una iniciativa bastante fuerte y como tiene mucha viabilidad, porque tienen muchos votos, hemos creído necesario no solo cuestionar o señalar sus debilidades, sino que discutir sobre la base de una contrapropuesta. Porque me parece muy importante que terminemos con este debate de eslogan, de cuña, y tengamos un debate de ideas, de argumentos. La propuesta del gobierno tiene problemas. Aumenta, por ejemplo, excesivamente el número de parlamentarios. Eso no tiene una explicación, no tiene justificación. Más de un 30% de diputados y senadores no los necesita el país. Esto, aunque se dice que no, implica un mayor gasto, porque si aumentara un 30% el Parlamento y lo podemos absorber con el actual presupuesto, quiere decir que lo estamos malgastando. Y no me parece que eso sea cierto. Se gasta y se controla efectivamente el gasto en forma total, con auditorías externas. De manera que tampoco hay ahí una justificación del mayor gasto que va a significar este aumento parlamentario. Las fórmulas que trae este proyecto para la cantidad de parlamentarios que se aumenta favorecen más a Santiago y a las grandes ciudades que a las regiones. Es decir, este es un proyecto que va a debilitar la fuerza parlamentaria regional en el Congreso. Favorece el centralismo, en cambio. Por otro lado, proyectos de este tipo lo que hacen es generar distritos muy grandes o circunscripciones para senadores muy grandes, que lo que producen es un distanciamiento del parlamentario con sus electores. Piense usted que en mi región, en el Maule, yo de ser senador del Maule Sur, pasaría a ser, de seguir siendo senador de todo el Maule. Claro. Y obviamente si hoy día uno tiene dificultades para estar recorriendo todos los lugares, imagínese lo que va a hacer recorrer toda la región del Maule. Va a significar que se va a perder el contacto con mucha gente. Y finalmente genera muchos partidos. Un sistema de este tipo favorece el surgimiento de partidos y el multipartidismo, ya lo hemos tenido en Chile, no favorece la estabilidad y tampoco favorece la gobernabilidad. Entonces, por estas razones nosotros creemos que hay que corregir este problema modificando este sistema que ha propuesto el gobierno, pero buscando uno que corrija estos defectos y que permita una mejor representación, más competencia y mejor democracia. Yo sé que esta comisión está recién comenzando a trabajar para elaborar una propuesta definitiva, esta nueva propuesta de la que usted me habla. Pero a su juicio, ¿cuáles son los puntos que debiese tener esta nueva propuesta de la UDI en torno a esta reforma, propuestas en definitiva? Bueno, nosotros estamos pensando en dos líneas de discusión. Una, que es la más simple, pero quizás la que tiene menos aceptación, es la de crear un sistema que se llama uninominal. Me explico. Hoy día hay, en materia de diputados, 60 distritos y cada uno elige 2. Esto buscaría tener 120 distritos y que cada uno eligiera 1. ¿Cómo se eligen los alcaldes? Gana el que tiene más votos. Con lo cual, la democracia es clara
no hay discusiones que sale el segundo, que los votos, que las listas, es clarito. Y permite que además, como tendríamos más distritos, más cercanía de los diputados con su gente. Este sistema existe en Estados Unidos, en Inglaterra, y ha dado muy buenos resultados. Pero no creo que tenga viabilidad en Chile, porque a las fuerzas políticas en Chile les gusta tener muchos candidatos, muchos cupos, muchas cosas. Entonces esto reduce eso de manera que lo veo difícil. Entonces vamos a buscar un sistema proporcional corregido que mantenga los 120, eventualmente podría crecer en 2, en 4 si por ajuste es necesario, o en el caso de los senadores, que son 38, pasaríamos a 40 para incorporar Arica y Parinacota, y buscar mecanismos más amplios y más representativos y más competitivos para que la gente efectivamente pueda tener más oportunidades en elegir candidatos. Hubo una propuesta que presentó el expresidente Sebastián Piñera, y hubo otra que se elaboró en la Comisión de Constitución del Senado, me tocó participar ahí, que finalmente en ese minuto la UDI no decidió sumarse y por lo tanto yo me tuve que restar, pero sí la hicieron suya, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que permite también una mayor representatividad, crea distritos en vez de 2, muchos distritos de 4 y algunos de 6, y al crear esos distritos más amplios genera una mayor competencia y también la posibilidad de que fuerzas menores puedan participar. Por ahí yo diría que van las líneas de lo que nosotros vamos a plantear, esperamos, la próxima semana. Usted me hablaba justamente en términos geográficos las dificultades que podría generar esta reforma en torno a la creación de una única circunscripción en el Maule, una región completa abarcada por uno o más senadores, pero en definitiva por una circunscripción geográficamente muy amplia. ¿Qué otras dificultades o qué implicancias traería para el Maule Sur que pasar a formar parte de una circunscripción única como el Maule? Bueno, en el caso de los diputados, por ejemplo, se mantienen los 4 diputados que hay en el Maule Sur, pero en vez de tener 2 distritos, el de Linares y Parral Cauquenes, fundamentalmente, estos 2 se juntan en uno, que es la circunscripción senatorial. Es decir, habría una circunscripción senatorial que se convertiría en la diputación, el distrito de diputados. Habría 4 diputados. Entonces se produce de nuevo el mismo problema. Los diputados dejan de ser diputados que están cercanos a la gente y pasan a tener lugares mayores. Se hace más difícil que un alcalde o cualquier figura local tenga posibilidades de alcanzar a ser parlamentario. ¿Para qué decir ser senador? Ser senador por toda la región del Maule no solamente hace más distante al electorado del parlamentario elegido, sino que además, para ser elegido en toda la región del Maule, o en toda la región metropolitana, o en toda la región de Antofagasta, o cualquiera, porque esto ocurre en todas las regiones, hay que tener más conocimiento público. Eso limita las figuras locales, y eso a mí me parece también una restricción al sistema que está planteando el gobierno. Perfecto, nos quedan varios temas que tocar, pero también nos quedan aún 2 bloques para seguir analizando temas políticos y luego también tenemos temas locales, los que interesan al Maule Sur con el senador Hernán Larraín. Volvemos en un segundo. Las regiones cantan, ya comenzó. En directo desde el Domo Casino Marina del Sol. El jurado tendrá una difícil misión de eliminar a uno de los 10 participantes en competencia. Recuerde, las regiones cantan. Seguimos en la conversación en esta entrevista de cada domingo en Arcatel Noticias, hoy con el senador Hernán Larraín. Hablábamos en el primer bloque de innovaciones que se pretenden generar en torno a la reforma al sistema binominal, innovaciones en términos de representatividad política, y también hablábamos al final de el Maule Sur, la zona a la que usted representa, y el Maule Sur hoy usted tiene un nuevo representante de esa zona por el lado del oficialismo, que es Manuel Antonio Mata. ¿Cómo ve usted la llegada de Mata a la representatividad del Maule Sur en el Senado? Bueno, me parece muy bien. De hecho, cuando yo empecé como senador, el año 94, fuimos elegidos junto con Manuel Antonio Mata. Así que ya hemos trabajado en esa oportunidad 8 años, después él no fue reelecto. Lo conozco bien, como digo, hemos hecho una labor conjunta y creo yo que va a ser sin lugar a dudas un muy buen senador. Creo que además es un hombre que tenía muchas ganas de volver a representar la región y espero que le vaya muy bien. Ya hemos conversado de trabajar en lo posible juntos porque al final
lo que nos interesa es que le vaya bien a la gente que representamos. Ahora, esa situación sí merece una reflexión complementaria, Carlos, que es, a pesar de esto, a pesar de lo bueno que es el nombre que tuvo un cierto respaldo ciudadano, el sistema de reemplazo es muy malo. O sea, aquí había una senadora que dejó su función. Y esto yo lo encuentro criticable. Y lo critiqué cuando en el gobierno pasado, de Sebastián Piñera, se fue Andrés Chadwick, Evelyn Matei, Andrés Alamán, Pablo Longueira, porque a mí no me parece bien que si uno es elegido, deje esa función pública para ir a desempeñar otra. No, pues, si uno tiene una cierta responsabilidad. Y además ocurre que el que es reemplazado puede no tener la legitimidad democrática que tiene cuando uno es elegido directamente por la gente en el momento de las elecciones. Así es que, independiente de Manuel Antonio Mata, a quien tengo por un muy buena persona y que estoy seguro va a ser un buen senador, el tema del reemplazo es negativo, porque al final implica que el que estaba abandona por una cosa que le parece más atractiva, me imagino, y segundo, porque la forma de reemplazar no tiene la representatividad y legitimidad democrática que tiene cuando uno compite en las elecciones abiertas y universales. Ahora, hubo cierto mecanismo de elección que claramente es mejor, por ejemplo, que una designación directa, que ocurrió en el gobierno. Yo creo que el sistema no es malo el que han diseñado, porque hay que pensar, claro, yo creo que no deberíamos aceptar que un parlamentario se fuera al gabinete. Esa es la raíz, digamos. Esa debería de ser una prohibición. Pero además puede que ocurra que un parlamentario fallece, han fallecido parlamentarios en acción, ¿cómo se reemplaza? Y no es un mal sistema el que han utilizado en esta vuelta para elegir a Manuel Antonio Mata. Dentro del proceso de descentralización y en términos de representatividad también hacia las regiones, existe la posibilidad, en algún momento ha surgido la propuesta de generar esta futura región del Ñuble, justamente para la zona que digamos que está reunida por Chillán y provincias alrededor. Pero también existe la posibilidad de incluir, por ejemplo, a una comuna como Parral, que pertenece al Maule Sur, dentro de esta futura región del Ñuble, porque se genera mayor conectividad y mayor conexión hoy de Parral con esas comunas del Ñuble, incluso más que con otras del Maule Sur, han dicho algunos. ¿Cómo evalúa usted esa posibilidad? No, yo creo que no tiene ninguna viabilidad. La verdad es que esa mayor conectividad se produjo porque pusieron un peaje que antes estaba en el río Perquilauquén, lo pusieron entre Parral y Retiro, lo cual ha hecho que por ese solo peaje muchos habitantes de Parral que siempre circulaban y funcionaban en torno a Linares vayan a Chillán, lo cual es bastante injusto para nuestra zona. No, lo que estamos haciendo, y nos alegramos que haya una región de Ñuble, es tener una región del Maule Sur. Nosotros hemos hecho un planteamiento y esperamos que este planteamiento, que ya fue acogido a través de un estudio que hizo el gobierno pasado, lo pueda hacer suyo el actual gobierno. Y esperamos que esto sea una realidad en los próximos años. Las regiones actualmente no tienen una cierta realidad. Fueron hechas hace 35 años atrás, diseñadas en un escritorio y en muchos lugares, como ocurre en la octava región, la región del Biobío. Lo que tiene que ver con la zona interior, lo que sería la región de Ñuble, no tiene una conexión ni vinculación real con la zona la capital, de la costa, digamos, claro, con la capital y toda la zona costera. En el caso del Maule, el Maule Sur no tiene vinculaciones con el Maule Norte. Curicó no se relaciona, no se vincula, no se conecta ni con la provincia de Linares ni con la provincia de Cauquenes. Y lo que pasa en nuestra región también pasa en la quinta región, donde toda la zona de Valparaíso, Viña, no tiene ninguna vinculación con San Felipe, Los Andes. Y así hay varias regiones que les pasa lo mismo y creo yo que es bueno hacer una revisión de las regiones para producir una verdadera descentralización local y evitar el doble centralismo que existe. Claro. Por una parte existe el centralismo de Santiago, pero después en la región existe el centralismo en torno a la capital regional. En el Maule nosotros somos muy cooptados y controlados por Talca. Y en las asignaciones de recursos, primero Talca, segundo Curicó y después el patio trasero que es Linares y Cauquenes. Entonces nosotros queremos independizarnos, tener nuestra propia estrategia de desarrollo regional. A Talca y a Curicó no les va a pasar nada, siguen igual en su destino, pero nosotros podemos tener la autonomía que queremos. Por cierto, con Parral adentro y Ñuble tendrá su propia región y probablemente así podemos generar 3 o 4 regiones más. Ahora, lo que hay que eliminar, en cambio, son las gobernaciones provinciales. Las provincias no existen y los gobernadores son verdaderos, ¿cómo decirlo?, relacionadores públicos del intendente o del gobierno de turno.
Y no me parece que eso se justifique. Más vale tener regiones concretas con cuerpos distintos. Yo creo que hay que ir hacia la Asamblea Regional para tener a todas las fuerzas reunidas en un ente común, con delegados del intendente en cada una de las comunas, buscar una manera de articular distinto cada una de nuestras regiones. Pero lo que usted me comenta parece articular un proceso profundo nuevamente de reevaluar todo el proceso de regionalización antiguo. Es así, digamos. Así es, lo hemos planteado una y otra vez. Se lo planteé al gobierno de Sebastián Piñera N veces, desgraciadamente finalmente no asumieron esta situación. Y ahora que se ha planteado una comisión de descentralización, yo espero que se haga cargo de esto, porque esto es lo sustantivo. Acabamos de aprobar en estos días un nuevo proyecto que busca ordenar el gobierno regional, pero no hemos hecho lo que es adicionalmente necesario. Aparte de esta revisión de la estructura de las regiones, en las regiones nosotros deberíamos tener un traspaso de mayores competencias o facultades que hoy día están en Santiago, y segundo, un traspaso de recursos para que las regiones puedan funcionar con mayor efectividad. Entonces, regiones nuevas, con una estructura interna diferente, con más competencias, con más recursos, son lo que va a hacer posible realmente hacer una regionalización de verdad. Pero como eso significa que Santiago, el gobierno central, pierda poder porque tiene hoy día muchas atribuciones y porque manejan los lucas, va a ser muy difícil hacerlo. Llevamos hablando de esto muchos años, pero mientras los que gobiernen no estén dispuestos a ceder poder, no vamos a avanzar, porque este es el tema de fondo. Muy bien, nos quedan varios temas locales específicamente que afectan al Maule Sur, sequía, trabajo. De todo eso vamos a conversar de corrido, digamos, en el próximo bloque, último bloque de Alcatraz Noticias, al regreso de esta pausa. Las regiones cantan, ya comenzó. En directo desde el Domo Casino Marina del Sol. El jurado tendrá una difícil misión de eliminar a uno de los 10 participantes en competencia. Recuerde, las regiones cantan. Estamos de regreso, nos quedan minutos de conversación con el senador Hernán Larraín acá en la entrevista de Alcatraz Noticias como cada domingo. Senador, vamos a temas locales, a temas que involucran al Maule Sur. Uno de los principales problemas tiene que ver con la cesantía, el desempleo. Usted forma parte de la Comisión de Trabajo, me imagino. ¿Qué se puede hacer para combatir desempleo que a todas luces es proporcionalmente mayor que en muchas otras zonas del país, específicamente en Linares y en todas las comunas del Maule Sur? Bueno, efectivamente nosotros hemos enfrentado problemas de empleo muy complejos. Tanto es así que junto con nuestro alcalde de Linares, Rolando Rentería, y nuestro diputado Ramiro Gutiérrez, nos reunimos durante el gobierno pasado con muchas autoridades nacionales con el propósito de buscar alguna definición de un plan propio para Linares. Finalmente conseguimos algunas medidas complementarias que han sido algunas de utilidad, pero no han resuelto el tema de fondo. Pero sí conseguimos recursos para hacer un estudio, un plan Linares, que se le encargó a la Universidad de Talca y que está a punto de terminar. La idea es generar una estrategia específica para enfrentar este tema con medidas de fondo, porque ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cuando empezamos a tener estos problemas, se recurre a los planes de emergencia. Ahora, de nuevo, hay otros, de hecho. Hemos entrado ahora a los planes de emergencia, que son planes temporales, que le van a dar a la gente trabajo por mediodía, y por lo tanto, claro, es un paliativo, pero no es la solución de fondo. Nosotros queremos soluciones de fondo. Parte de los problemas de la actual situación regional es que a Talca esto no le importa. No hay estrategia de desarrollo regional de verdad. Por eso queremos una región aparte. Pero ahora estamos trabajando para hacer
un plan que nos permita diversificar la matriz productiva de Linares. Linares vive fundamentalmente de la agricultura o la agroindustria, pero ni siquiera esa la tiene debidamente estructurada. Y no hemos desarrollado otras opciones, otras alternativas, como por ejemplo el turismo. Nosotros tenemos las condiciones para poder desarrollar mucho turismo ahí, tanto en Linares hacia la precordillera, en Linares Campo, como hacia la costa. Las rutas que se pueden desarrollar, no solamente la ruta del vino, la ruta de las... tenemos muchas termas. Tenemos buenas termas, Panimávida, Quinamávida. Claro. Tenemos toda la ruta de la precordillera que se puede caminar, que es maravillosa. Claro. Tenemos la ruta de las caletas en la zona costera. Es decir, podemos generar, pero para eso hay que tener una matriz pensada para ver cómo la vamos a desarrollar. Porque no es solamente decir queremos desarrollar el turismo, necesitamos tener señalética, caminos buenos, preparar personas para que tengan restaurantes, preparar personas para que atiendan en hoteles, desarrollar la industria hotelera. Es un conjunto de cosas que tenemos que desarrollar para lograr un cambio cualitativo de fondo en Linares que no se ha hecho por ningún gobierno. ¿Eso combatiría la estacionalidad, que parece ser el principal desafío en torno al desempleo? Bueno, porque si tú dependes de la agricultura, tú tienes una parte del trabajo, la más significativa, que es estacional. Tienes todo lo que son trabajadores agrícolas y temporeras y temporeros que trabajan fundamentalmente durante una parte del tiempo, lo más desde septiembre a marzo, abril, según el tipo de cosecha. Pero no todos trabajan todo ese tiempo. Algunos trabajan 3 meses, otros trabajan 4 meses, otros trabajan 2 meses. Y eso al final hace que la gente tenga una situación muy compleja, porque tampoco ganan grandes sueldos en esos meses como para vivir de sus ahorros el resto del año. Entonces estamos con un problema grave, estructural, que tenemos que combatir abriendo la matriz productiva y no teniendo una exclusividad de un cultivo como el agrícola, que es temporal. Comentábamos recién, usted me hablaba de la ruta del vino, en definitiva de la actividad vitivinícola, que es potente en la zona del Maule Sur, y la reforma tributaria, ustedes han dicho que afecta principalmente a la actividad vitivinícola, claro, principalmente que tiene que ver con el aumento del precio de la producción, digamos, del producto final al que se llega con esta reforma. ¿Es esa la principal, lo más cuestionable de esta reforma tributaria en torno a esa actividad? A ver, la reforma tributaria es muy complicada porque aumenta los impuestos a las empresas por igual, a las grandes y a las chicas, lo que me parece injusto. Y adicionalmente porque elimina el principal mecanismo de inversión y ahorro que tienen las empresas, que es una cosa que se llama el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables. Pero adicionalmente, esta reforma tributaria es como un árbol de Pascua, porque está llena de colgajos y llena de ley. Por ejemplo, para efecto adicional directo en nuestra zona, aumenta los impuestos a la industria vitivinícola. Nosotros no producimos pisco, está reservado eso para la tercera y la cuarta región, pero también aumentan los impuestos vitivinícolas y pisqueros. Enseguida termina con la renta presunta que beneficia a los agricultores y a los transportistas. Entonces, hay adicionalmente del impacto global que produce esta reforma a las pymes y a las medianas empresas y a la clase media, hay impactos directos en regiones agrícolas como la nuestra, en donde se produce vino, en donde hay agricultores y donde hay mucho transporte, porque es la forma como los productos llegan a los puertos o llegan a los mercados consumidores. En consecuencia, nosotros tenemos un impacto directo, adicional al global que produce esta reforma en nuestras actividades propias de una región agrícola como el Maule. Bueno, el fondo de esta reforma tributaria tiene que ver, ya lo ha dicho el gobierno claramente, con fomentar una reforma educacional completa que permita entregar mayores recursos en una situación que estaba muy debilitada claramente y se dejó en evidencia en los últimos 4 o 5 años. ¿De dónde podríamos fomentar un aumento de recursos a la educación si no fuese la reforma tributaria? ¿O es el camino? Yo creo que se puede intentar por la reforma tributaria, pero no por los caminos que ha planteado esta que ha hecho el gobierno. Porque, como decía, aumenta los impuestos de 20 que pagan las empresas a 25, más un 10% de retención a un 35%. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es algo más simple, para hacerlo justo. Que los que ganan menos paguen menos y que los que ganan más paguen más. Yo he planteado una alternativa que consiste en que en vez de subir de 20 a 25 el impuesto a las empresas, se suba en una escala gradual que empieza en 0, en 5, en 10, en 15, en fin, y llega a 30. O sea, el que gana más paga mucho más. Y eso permite recaudar
una cifra superior a los 4.000 millones de dólares. Es decir, la mitad de lo que la propuesta del gobierno está planteando con esta estructura tributaria, en donde los que realmente ganan más, que son 12.500 empresas de más de 400.000, se hacen cargo del grueso del pago de la reforma tributaria. Pues siempre hay alguien que va a reclamar, ahí el que recibe el impuesto mayor va a reclamar, digamos. Igual, yo entiendo que las grandes empresas van a reclamar, pero son las que más pueden enfrentar este tipo de situaciones. Y después creo que hay que, más que eliminar este sistema de ahorro e inversión que tienen las empresas cuando reinvierten sus utilidades, hay que asegurar que el uso de esas utilidades en la empresa sea para capitalización o para desarrollar ahorro e inversión a través del mercado de capital, pero no para sacarla fuera de Chile. Hay mucha plata que por vía del FUT se ha sacado fuera de Chile, y además hay abusos, se sacan por tercera vía platas que no tributan, haciendo elusión clara y directa. En consecuencia, yo creo que más que eliminar, lo que hay que hacer es regular el FUT, porque es el principal mecanismo de ahorro que incluso 300.000 pequeñas empresas utilizan. Me parece que por ahí va el camino. Y segundo, no solamente tenemos que preocuparnos de tener más recursos, quizás no los 8.200 que plantea el gobierno, que es mucho, sino que yo estoy planteando una cifra cercana a los 6.000, pero además asegurar que vayan a educación, porque hoy día no sabemos a qué van. El gobierno dice educación, otros fines sociales, hablan de salud, hablan de previsión, y además para reducir el déficit fiscal. No sabemos cuánto va a llegar a educación, ni además en educación a qué llega. ¿Qué es lo que estoy planteando? Un pacto tributario que aumente los impuestos, pero que esté destinado a reducir la desigualdad solo en el ámbito educacional. 100% de los mayores recursos para educación. Estos 5.750 que yo propongo, vayan todos a educación, que realmente marcaría una diferencia cualitativa en nuestra calidad de vida, porque reduciría de raíz la principal causa de la desigualdad. Nos queda un minuto para volver a temas locales, y en este sentido la realidad hídrica de la región del Maule y el Maule Sur también está muy compleja, es un escenario muy complejo. Proyectos como el de Achibueno, Peumo, están siempre en discusión en torno a que pueden ser efectivos, pero también está el lado de la protección a esas zonas que siempre están en entredicho. ¿Cuál es su diagnóstico y eventuales soluciones a esta situación? Nosotros tenemos mucha capacidad de generar centrales hídricas, y de hecho se están produciendo muchas centrales de paso que nosotros avalamos. Desde el embalse Ancoa, desde el canal Melao, y también otras más pequeñas desde el embalse Digua o Huilleo. Así que bienvenidas las centrales, sobre todo hidroeléctricas. Pero otras, cuando causan un daño colateral, como ocurre con las centrales del Achibueno, nos parece mal, porque arruina la posibilidad de desarrollar turismo en el Valle del Achibueno, que es un lugar maravilloso. Y en el caso de la central Peumo, que se estaría instalando a 4 kilómetros del centro de Parral, esa sí, francamente, causa un daño a la gente y a la zona, una zona arrocera, una zona agrícola muy profundo. Entonces, no se trata de decirle no a las centrales porque sí, se trata de decirle no a aquellas que producen un daño inadecuado. Y hay que fomentar sobre todo las centrales hidroeléctricas. Nosotros tenemos un problema no solamente de falta de energía, sino que también de falta de agua. Sí. Porque aquí no se instalaron embalses. Finalmente se inauguró recién el embalse Ancoa, que llevaba 40 años en vías de construcción. Bienvenido a tener el embalse Ancoa. Pero ahora se están estudiando otros embalses. En el caso de Linares, el embalse Montecillo, que sería 2 veces el embalse Ancoa, un embalse en el área del río Longaví, que abastece a toda la zona de Longaví, Retiro y Parral, y en la zona de Cauquienes el embalse Huepque. Estos 3 embalses permitirían de hacerse no solamente dar mayor seguridad al riego, sino que también generar nuevas centrales hidroeléctricas que ayudarían a disminuir el déficit que se ve para el país. Ahora, adicionalmente, nosotros no solo tenemos que tener una política de uso de esas aguas adecuadas, no solamente embalsarlas para que no se vayan al mar, sino que tener canales de distribución eficientes. Se pierde mucha agua desde el embalse hasta el predio donde se va a regar. Hay que tener una revisión de esos canales para que no se pierda nada. Nosotros debemos perder el 30 o más % de las aguas. Y finalmente tenemos que tener desarrollo para el uso de las aguas en el predio, es decir, sistemas de riego tecnológicos que permitan usar el 100% de estas aguas. Estas 3 etapas son los que enfrentará el futuro de sequía que viene por el calentamiento global de todas maneras, si lo hacemos bien y con rapidez.
Bueno, como se hace, se cortó el tiempo, nos quedaron varios temas en el tintero, pero vamos a tener seguramente oportunidad de seguir conversando con el senador Hernán Larraín en alguna otra oportunidad. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias, Carlos, a usted y a todos los que nos están siguiendo a través de Alcatel. Perfecto. Y a ustedes la invitación a que continúen informándose en alcatelnoticias.cl y también acompañando la transmisión de los 22 canales asociados a Alcatel. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás y vive desde el 4 de mayo las galas finales de las regiones Cantan, el primer estelar de canto hecho en regiones. Hemos presentado Alcatel Noticias.